Hola, hola familia, Hola. Bienvenidos una vez más al canal. Espero que hayan tenido una bendecida semana. Así es. Muchas gracias por estar aquí presentes, apoyando este ministerio. Espero que se queden hasta el final de este video para que puedan crecer junto con nosotros en sabiduría en la Biblia. En esta ocasión tenemos una serie de temas muy interesantes. Son muchos episodios, en total son 7 episodios que vamos a comenzar con el primero hoy. Esta serie se llama El proceso de la salvación. Así que va a estar muy interesante y va a ser de mucha ayuda para todos nosotros para aprender un poquito más acerca de cómo ser salvos. Si les interesa ese tema y este canal, no se olviden de suscribirse, darle me gusta y compartirlo, eso ayuda mucho. Así que, ¿qué te parece si empezamos con una oración? Así es. ¿Te gustaría tenerla? Si gustan cerrar sus ojos para tener la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en este día te damos gracias porque estamos una vez aquí más reunidos en tu nombre, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas. En este momento te pedimos conocimiento y sabiduría para poder entender cada uno de estos episodios de tu palabra, el proceso de la salvación. Quédate con nosotros en cada momento para poder ser de bendición para los demás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema. El primer tema, ¿cómo se titula? Se titula El sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús. Ok, va a ser el primer episodio. Hay que entender muy bien lo que fue el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Para Así poder es. saber cómo viene nuestra salvación. Sí. Cómo poder ser salvos. Y pues para esto hay que entender y tener muy bien ese concepto, ¿no? ¿Qué es un sacrificio? ¿Cómo surgió la idea de hacer sacrificios? ¿Por qué y para qué? Sí. Así que, ¿qué te parece si empezamos con la primera pregunta? ¿Cómo surgieron los sacrificios? Sí, pues principalmente, en mi punto de vista, a través de lo que yo he leído en la palabra de Dios, los sacrificios yo pienso que empezaron pues en el tiempo de Adán, ¿no? De Adán y Eva. Yo pienso que el primer sacrificio comenzó ahí a raíz de que hubo pecado a causa de Adán y Eva, que pecaron, que desobedecieron la voluntad de Dios. Y fue ahí donde comenzó el primer sacrificio, ¿no? Ok. Sí. Entonces, Adán y Eva pecan, ¿no? Sí. Y lamentablemente el pecado entra al mundo y existe esa separación entre el ser humano y Dios. Así es. Y es ahí cuando Adán y Eva se sienten desnudos, ¿no? Sí. Entonces huyen de la presencia de Dios y por primera vez sienten esa incomodidad de estar desnudos, porque antes de pecar pues no la sentían. Entonces Dios dice ahí en Génesis capítulo 2, dice que Él los vistió con pieles. Entonces ahí es cuando Dios mata a un animal para poder vestir a Adán y a Eva. Sí, entonces, incluso pienso yo que sí. fue como la primera vez, ¿no? La primer muerte. Así es. Fue el sacrificio de ese animal para que Adán y Eva fueran vestidos, ¿no? Así es. Sí. Entonces ahí fue una muerte porque ellos no conocían la muerte. Y entonces a partir de ahí, cada vez que ellos pecaban, tenían que sacrificar a un cordero o a un animal que significaba el Mesías que iba a venir a liberarlos, ¿verdad? En un futuro, que iba a morir por ellos, la sangre, que es ahora Jesús, que ya sabemos que es Jesús. Así es. Entonces de ahí es donde vienen los sacrificios, ¿verdad? Los sacrificios surgen para nuestro beneficio, para poder ser limpios del pecado, ¿verdad? Sí. Pero ¿los sacrificios crees que eran suficientes? Yo pienso que no. O sea, con lo que yo he leído, y perdón que lo comenté mucho, pero pues con lo que yo me he llenado de la palabra de Dios, como está escrito en hebreo, y de hecho este tema del sacrificio nos vamos a basar mucho en Hebreos 9, donde habla sobre los sacrificios, lo que Dios le pidió a Moisés que hiciera un tabernáculo semejante al que estaba en el cielo,
Entonces es ahí donde le muestra cómo tenía que hacerse ese procedimiento de santificación. Y incluso dice en Hebreos que ni siquiera la sangre de los machos cabríos era suficiente para santificarte totalmente. Entonces, así es, porque tenían cada vez que ellos pecaban, ¿no? Tenían que hacer sacrificios una y otra vez cada día. Y una vez al año el sacerdote entraba al tabernáculo, ¿verdad? Sí. El que Moisés hizo cuando estaba en el Sinaí, para poder purificarlo de todos los pecados que se acumulaban durante el año, ¿no? Del pueblo. Y eso se repetía cada vez. Pero una vez que vino Jesús, como dice aquí, vamos a leer en Hebreos 9:12, refiriéndose ahí cuando Jesús ya muere y entra al santuario celestial, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obteniendo eterna redención. Sí. Entonces aquí Jesús entra en el santuario que está en el cielo, ¿verdad? Sí. Una sola vez, que solamente fue un solo sacrificio que bastó para poder salvar a toda la humanidad. Sí. Y yo pienso que eso es lo más preciado de esto. A veces no nos tomamos el tiempo de darnos cuenta que realmente es un sacrificio, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo sacrificar cosas en nuestra vida para Dios. Y es muy trabajoso el simple hecho de guardar el sábado, ¿no? Que nosotros como adventistas lo hacemos, guardamos el sábado. Sí. A causa de que obedecemos pues los mandamientos, y a veces cuesta trabajo, es un sacrificio dejar de hacer cosas, ¿no? Sí. Y cuando tú te empiezas a ver todo eso, te das cuenta cómo es el sacrificio de Cristo, ¿no? O sea, dar tu vida por los demás. Yo creo que es la decisión más difícil, pero es el acto de amor más incomparable, ¿no? Sí, fue el sacrificio más grande, ¿no? Que pudo dar el mismo Dios, dando su vida por su creación, para poder salvarlo. Y creo que aquí está la parte más central de este tema. Yo creo que el primer paso para poder ser salvo es aceptar ese sacrificio que Jesús hizo. Ya comprendimos que los sacrificios fueron hechos para nuestro beneficio, para poder ser salvos y limpios del pecado, pero como los becerros, las ovejitas no bastaban para poder salvarnos eternamente del pecado, Jesús fue el sacrificio perfecto que con una sola vez que fue sacrificado bastó para poder limpiar nuestros pecados para siempre. Y yo creo que la mayoría de las personas, esto es una idea que tengo yo, pues la mayoría de las personas no comprendemos el sacrificio de Jesús en su totalidad. Porque si comprendiéramos lo que en verdad pasó en esa cruz ese día, lo que sucedió, lo que mató, cómo se sacrificó, cómo lo mataron a Jesús, todo el sufrimiento que tuvo que pasar, nos sintiéramos tan culpables de que alguien murió en mi lugar porque yo soy malo y sin que Él fuera malo. Porque no hay pecado en Él, no hubo pecado en Él. Y Él murió por amor a ti y a mí. Y yo creo que la gente no entiende eso, y es por eso que está alejado en este momento de la palabra de Dios. Se aleja porque no entiende qué pasó, o no cree, o solamente escucha que alguien una vez murió por ellos y sí, qué bueno, pues sí, todos los días muere gente, ¿no? Pero no entiende que Dios, o sea, nada más imagínense esto, Dios, el mismo Dios, el creador de todo este mundo, ¿verdad? Sí. Como escuché al pastor Mireles decir, imagínense al creador del mar, al creador de las fuentes de las aguas, al creador de todas las fuentes subterráneas que existen en este mundo, estar en la cruz y decir, tengo sed. Wow. Imagínense nomás, el creador de todo diciendo, tengo sed. O sea, si alguien comprende eso, su corazón se abre totalmente con humildad y obedece por amor, y le ama. Yo creo que hay que aceptar el sacrificio de Jesús. Y yo creo que vivimos en un tiempo de gracia.
Somos justificados por la gracia. Así es. Y eso es lo más lindo, ¿no? Que ya no tenemos que sacrificar animales, que no tenemos que hacer sacrificios humanos, que no tenemos que hacer nada para realmente agradarle a Dios y ser limpios, ¿no? Porque en realidad, y se escuchó eso muy feo de sacrificio humano, bueno, pues a lo mejor gente sí lo hacía, ¿no? Sí lo hacía. Entonces, uno ya es salvo por gracia, el simple hecho de aprender a pedir perdón, porque pedir perdón... Y es algo muy curioso, ¿no? Siempre los espíritus malignos, Satanás, cualquier otro ser que no sea Dios, Jehová, te va a pedir algo a cambio. Así si tú le es. pides algo, un sacrificio. Va a empezar de pequeño y va a seguir escalando hasta un ser humano, a tu hijo. Pero Dios no te pide nada. Él se entregó a sí mismo, se sacrificó por ti, por tu beneficio. Amén. Entonces, eso de ocultismo, espiritismo, es totalmente erróneo y va en contra de la Biblia. Así que si lo practicas, te recomiendo que te alejes de esos malos caminos. Que tal vez te digan que son buenos, o no conocías tal vez esto, y te estás dando cuenta a través de este video que es malo. Te invito a que estudies la Biblia un poquito más y verás que Jehová aborrece a todos los que practican esas cosas. Así que, en resumen de este episodio, el primer paso para la salvación es aceptar el sacrificio de Jesús. Pues aceptar el sacrificio. Y estoy leyendo aquí un versículo que me gustó mucho y creo que es parte muy importante. Está en Hebreos 9:15, que dice: por eso Cristo, el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo por muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que los invitamos a que se profundicen más en el estudio de la palabra de Dios, a estudiar más, a tener un encuentro personal con Dios cada día. Así es. Este episodio espero que haya sido de mucha bendición. Son episodios cortitos para que puedan meditar, y tratamos de traer todo al punto, fácil de entender. El primer paso para la salvación: acepta el sacrificio de Jesús. Así es. Compréndelo, estúdialo más a fondo. ¿Qué fue ese sacrificio, verdad? ¿Cómo sucedió ese sacrificio? ¿Por qué sucedió? Entiende todo el contexto. Y también entréguense a Cristo. Así es. Yo creo que es fácil solamente entregarle tus cargas a Dios, ¿no? Decir, Sí. Dios, mira, aquí estoy yo, tengo estos problemas, tengo estas cargas, tú te haces cargo de ellas. Y entregarle tu vida a Dios y acercarte, estudiar la Biblia y tener una relación íntima con Él. Así es, así que los invitamos a seguir estos episodios hasta el final. En total son 7. El siguiente episodio se titula Gentiles salvos por gracia. Así es, va a estar muy interesante, así que nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Y ya saben que si les gustó este video, compártanlo, denle me gusta y suscríbanse al canal. Así que nos estamos viendo y que Dios les bendiga siempre. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye bye.